porque en Estados Unidos hay que invertir mucho tiempo en este proceso. Así que no quieres gastar tanta dinero, tanta energía y después decir, oh wait, este no es lo que yo quería hacer. Que ahora en el proceso en Estados Unidos están poniendo más y más enfoque en la experiencia clínica y menos enfoque en las notas y puntaje de todo eso. Siento que eso es lo que le pasa a todo el mundo y no necesariamente como con el MCAT o con algo en particular. Y es que somos a la vez nuestro peor jefe y el peor esclavo. Como nosotros nos decimos, le toca hacer estas 800 cosas y luego va uno y no las hace. Y luego uno simplemente se castiga a sí mismo porque se puso una meta irrealista y no la logró. Y es un ciclo en el que no lleva a ninguna parte. Muchas veces las personas hablan de como time management, pero pienso que hay una habilidad que sea más importante que el time management, y eso se llama task prioritization. Tienes que saber cuáles actividades realmente son importantes, cuáles actividades no son importantes. Hola a todos, bienvenidos al canal, a un nuevo podcast. Aquí tenemos un invitado muy especial, esta vez un invitado directamente de los Estados Unidos. Entonces, Joshua, ¿te podrías introducir y contar un poquito de ti? Ya, me llamo Joshua. Voy a empezar la escuela de medicina aquí en California, en Estados Unidos, en como unas semanas. Y estudié filosofía en la universidad. Y tengo un podcast y Substack también. Y acabo de entrevistar a Santiago hace una semana. Sí, de hecho es que por eso yo quise invitar a Joshua aquí, él me había invitado para su podcast, que a propósito, ¿cómo te pueden encontrar tu podcast? El podcast se llama A Good Omen. Puedes encontrarlo en Spotify. Estoy intentando ponerlo en YouTube en poco tiempo. Y también hay un newsletter que se llama A Good Omen y eso es parte de un sitio web que se llama Substack. Substack. Entonces igual vamos a dejar todos los links abajo para que puedan ir a acceder. Tiene varios podcasts, yo he escuchado ya un par y pues pronto podrán escuchar a mí yo hablando inglés ahí medio chapoteado, pero, pero al final de esa entrevista me di cuenta que Joshua en realidad habla español. Él fue bastante modesto diciendo que había aprendido sin ningún curso como en particular, pero en realidad su español me parece que es bastante bueno y por eso quise invitarlo aquí para hablar de varias cosas. Y la primera como cosa con la que me gustaría hablar es que nos cuente un poquito de cómo es el camino de alguien que quiere estudiar medicina y está en Estados Unidos o que quiere estudiar medicina en los Estados Unidos. Entonces, ¿nos podrías dar como un brochazo, cómo explicar el proceso grande en general? ¿Cómo funciona? Yeah, so, ¿qué diría? Después de terminar la escuela secundaria hay que ir a la universidad y es porque tienes que graduarse con un título de la universidad. Ahora, no es importante cuál asunto abarques en su título. Por ejemplo, yo había obtenido como un título en filosofía, pero tengo amigos que han tenido como biología o química. Pero sí, lo que sí es importante es hay que tomar como unos clases de requisito, como requirement classes, y esos Ujú. clases incluye clases como un año de biología general, un año de química general, un año de química orgánica, cálculo. No sé si es un semestre o 2 semestres. Yo hice 2 semestres. Ah, ¿Qué más? Un semestre de estadística, psicología, sociología y un año de inglés. Y puedes Ujú. tomar más clases de eso que unas escuelas de medicina sí recomiendan, pero no hay que tomarlo. Esas clases incluyen clases como microbiología, fisiología, anatomía, clases como así. Ok. Mientras que Entonces, estás eso tomando es, esos... Go ahead. qué pena te interrumpí, eso es college, ¿cierto? Lo que tú estás describiendo. Sí. Ujú, Ok, ujú. entonces continúa. Y durante ese tiempo normalmente la gente quiere tener como más experiencia clínica. Y esa experiencia clínica puede ser como shadowing, donde estás como observando un médico que está haciendo en un día y todo eso. Y también puedes hacer como experiencia como hands-on, o sea, Ujú. puedes hacer voluntarios o puedes trabajar en un hospital o una clínica. Lo que yo hice es yo trabajé, perdón, yo hice voluntarios en una clínica donde yo estaba tomando como signos vitales y de vez en cuando haciendo como traducción por los pacientes que no hablaban inglés, solamente hablaba español. Yo hice eso por unos 4 años. Y eso es importante por dos razones. Uno es,
tienes que averiguar que la medicina realmente es algo que quieres hacer. Yo tengo muchos amigos que antes pensaban, oh, yo quiero hacer medicina, porque piensan que es como Scrubs o Grey's Anatomy. Pero en Grey's Anatomy, real, sí. pero en realidad no es como así. Mucho más papeles, mucho más trabajo en la computadora y mucho más estrés y menos drama, gracias a Dios. Y hay que averiguar que realmente quieres hacer esto, porque en Estados Unidos hay que invertir mucho tiempo en este proceso. Así que no quieres gastar tanta dinero, tanta energía y después decir, oh, wait, este no es lo que yo quería hacer. Qué lástima. Pero ya has gastado tanto tiempo y dinero. La segunda razón es, quieres enseñar a las escuelas de medicina que realmente sabes qué quieres hacer. No Ujú. exactamente como yo quiero hacer esta especialidad, más como a mí me gusta cuando hablo con estos pacientes, porque me siento como así. Tener esas historias, esos como anecdotes, eso te puede ayudar cuando estás hablando con gente en una entrevista. Porque si estás diciendo, oh, yo quiero ser médico porque a mí me gusta la ciencia y a mí me gusta ayudar a las personas. Dios mío, es tan cliché. Todos dicen eso. Y también la medicina no es la única carrera que puede como satisfacer esos dos deseos. Puedes Es cierto. trabajar como científico haciendo investigaciones o enseñando en la universidad como profesor. Así que esas dos cosas son bastante importantes. Así que pienso que ahora en el proceso en Estados Unidos están poniendo más y más enfoque en la experiencia clínica y menos enfoque en las notas y puntaje de todo eso. Ok, experiencia clínica, ya hemos abarcado ese asunto. ¿Qué más? Después de tomar todas sus clases y mientras que estás ganando como más experiencia, puedes tomar un examen que se llama el MCAT. El MCAT es un examen de 8 horas que abarca todos los asuntos que has aprendido en sus clases de requisito Ujú. y pues puedes tomarlo varias veces si quieres. Es horrible, deberías tomarlo solamente una vez. Pero tengo amigos que tenía que tomar ese examen como 2, 3, 4 veces lastimosamente. Mm. Y después de sacar un puntaje buena, puedes ir a hacer como su aplicación primaria. Y eso es donde, eso empieza como en junio, o sea, en una semana. Am, Va a abrir de nuevo y puedes entregar su ensayo personal, unas cartas de recomendación, todas sus notas y puntajes, y 15 como actividades que describe quién eres, qué estás haciendo con su tiempo, cosas como así. Después de eso, usted puede esperar como unos 2 o 3 semanas y recibirás como unos ensayos secundarios. Y este es ¿cómo se dice? La temporada más malo de el proceso, porque tienes que, Ajá. es que escribir como unos 4 hasta 7 ensayos por escuela. ¿Y Y el ensayos de qué? promedio, ensayos que responde a preguntas como ¿qué quieres hacer en nuestra escuela? ¿Qué quieres hacer en 15 años? Mm, Dígame un tiempo donde habías sentido como un fracaso y qué hiciste para ayudar a este o algo como así. O dígame un tiempo donde había como drama en el trabajo. ajá, ¿Qué quieres hacer con eso? Cosas como así. Así, ajá. así que es como preguntas de entrevista, Sí. pero escrito. Y muchas veces hay como patrones, así que si escribes como 30% de los ensayos, ya sabrás el resto, pero sí tienes que saber cómo manejar su tiempo, porque vas a sentir, si no haces eso, vas a sentir como si estuvieras tomando como unos exámenes finales cada día por 2 meses. Sería Ok. horrible. Después de eso, ahora empieza la temporada de entrevistas y este año Ajá. todo mis entrevistas estaba por Zoom. Y hay como dos sabores diferentes de entrevistas. Uno se llama la entrevista tradicional, donde hacen preguntas y todo eso, ya sabemos eso. Pero hay otra, y las entrevistas tradicionales toma como 30 minutos hasta 60 minutos. Sí. Y
Son El otro largas, sabor, siempre. sí, sí, sí. Ellos realmente quieren saber si eres un humano, no solamente alguien que puede sacar buenas notas o aparentar Ajá. como un guapo. Am, ¿Qué más? La otra forma de entrevistarte se llama como Multiple Mini Interviews, MMI. Es como entrevistas pequeñas donde, y por Zoom, irás en como un breakout room. Tendrás 2 minutos para leer una pregunta o una situación hipotética y tendrás que pensar con mucha ansiedad. Y después de eso, tendrás que ir a otro cuarto a ver una persona bien estoica, no teniendo ni expresión ni nada, y tienes Ajá. que como dar como una prédica respondiendo a esa pregunta. Y tal vez ellos te van a responder, tal vez no responden. Y haces eso como 8 veces, 9 veces, 10 veces, todo por Zoom. Y esas preguntas son preguntas un poquito, yo pienso un poquito más difícil, preguntas tal vez que abarca asuntos sobre la política, sobre el healthcare, social policy, y también preguntas como sus debilidades, sus fuerzas, cosas como así. ¿Qué quieres hacer en el futuro? Así que yo tenía 2 entrevistas de MMI y una entrevista tradicional. Y Ujú. también tenía como 2 entrevistas que era una mezcla de los dos. Así que había como 2 estaciones de MMI y después había una, había una entrevista tradicional. Ok, eso es cómo van las entrevistas. Eso puede empezar en agosto hasta tal vez mayo del siguiente año, porque de vez en cuando Ush. las escuelas de medicina toman mucho tiempo. Y después puedes esperar como unas semanas o tal vez unos meses a ver si ellos te aceptan, te rechacen o si ellos te ponen como en una lista de espera. Eso es como se dice, waitlist. Sí, ¿Sí? una lista de Lista de espera. espera. Y ya. Y gracias a Dios he tenido 2 escuelas me han aceptado y Ajá. ahora puedo empezar en unos 3 semanas la escuela de medicina. Eso es como es el proceso. Eso, cuando me lo describe, se siente como una odisea, literalmente. Sobre todo cuando uno lo compara con el proceso aquí. Porque el proceso aquí, no sé si tú sabías, pero es que uno se gradúa de high school, ¿cierto? Uno se gradúa del colegio, uno aplica a la universidad, hace su entrevista. Todo el mundo cuando se gradúa tiene que hacer un examen, que por lo menos aquí en Colombia se llama el ICFES. Uno hace ese Ujú. examen, uno aplica a la universidad, hace su entrevista y se acabó la cosa. Y ya, como no tiene más pierde. Pero sabes que últimamente estaba pensando como cuál de las dos alternativas es mejor. Porque al principio, cuando yo puro, como me enteré de cómo era la cosa allá, yo decía como, uy, no, qué horrible tener que pasar por 4 o 5 años de hacer otra cosa, de obtener estas cartas, de hacer esta experiencia, de todas estas cosas, solo para comenzar a estudiar medicina. Como yo decía, muy mala idea, pero luego, y aquí quiero tu opinión, me comencé a dar cuenta, primero me comencé, como me recordé que cuando yo entré, yo no sabía lo que había entrado. Yo me acuerdo que yo entré a medicina casi que por ósmosis. Yo entré y yo era como, bueno, pues esto yo creo que va a ser chévere. Y me acuerdo, por ejemplo, que la primera vez que tuve como lo que aquí llamamos turnos, que son los shifts, allá, yo decía como, ¿cómo así? ¿Me toca ir los sábados? ¿Me toca ir los domingos? ¿Me toca quedarme por la noche? Como que era una cosa que aunque es muy obvia para muchas personas, yo nunca la había pensado porque uno entra como como estando muy joven. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que es toda esa demora, pasar primero por college, es algo útil, como desde la perspectiva de un estudiante? Para algunos estudiantes como yo, pienso que sí era útil, pero es porque yo quería reflexionar sobre todos estos asuntos. Pienso que muchas personas no quieren hacer eso y quieren empezar la medicina. Mm, también pienso que es algo cultural. Por ejemplo, mis padres son de India, right? Así que ellos vienen de un país donde es casi igual a Colombia, cuando después de la escuela secundaria empieza como la medicina. Y mi madre, por ejemplo, siempre estaba bien como... No sabía por qué Estados Unidos quería hacer eso. Y dicen que, Ujú. oh, hay que como desarrollar unas capacidades profesionales. Y tal vez tiene razón. Pero todo lleva ventajas y desventajas, ¿no?
una de las ventajas de este sistema es cómo tienes que invertir tanta energía, tiempo, dinero, todo eso en la medicina aquí en Estados Unidos. Tal vez está bien que hay como mucho tiempo antes de empezar, pero tal vez también está mal, porque como mi madre siempre dice, es bastante fácil ver como unos distractions y olvidarse por qué querías entrar en la medicina. Y he visto amigos que han hecho eso. Así que, ya, yo no sé si es bueno o malo. Pienso que solamente hay como ventajas y desventajas y tienes que hacer como un trade-off. ¿Qué te opinas de eso? Sí, yo creo que uno no puede generalizar con estas cosas, Mm, pero para ser muy honesto, cada vez más siento que, no sé si tal vez es como el modelo de los de college y todo eso sea el adecuado, pero para ser muy honesto y hablando como estudiantes de medicina y todo, a veces sí me doy cuenta que muchas veces aquí en Colombia las personas entran sin saber muy bien a lo que están entrando. Y mm, luego cuando llevan 5 o 6 años ya son como yo no quiero esto, pero pues ya está muy tarde. Cuando uno comienza un proceso, ya está por la mitad o más de la mitad, ahí es donde uno dice como, no, pues ya termino. Y ya, ujú, siento que allá está más esa posibilidad como de encontrarse a uno mismo y decidir si exactamente es lo que uno quiere o no. Pero hablando de ujú, eso, como quisiera como concretar aún más la pregunta. Por ejemplo, mm, yo sé que tú hiciste filosofía, ¿cierto? Como tu major, ¿cierto? Eso es como la palabra adecuada para tu ujú, college, ¿sí? ujú. Uno en realidad uno podría decir, bueno, filosofía, ¿qué tiene que ver con medicina? Casi que nada. Haber estudiado algo tan dramáticamente distinto a esto, ¿tú sientes que te aportó algo para tu decisión puntual de medicina? ¿Sientes, por ejemplo, que te hizo dudarla? ¿Sientes que, o más bien la reforzó? Quiero responder a esa pregunta, pero también tengo un punto clave que quiero decir a la otra pregunta. ¿Está bien? Ujú, sí, claro. Am, Pienso que una cosa que también deberemos incluir en esta conversación entre sistemas de entrenar médicos es también nuestras perspectivas en cómo funciona el trabajo en nuestra vida ha cambiado. Antes, cuando hablo con mis padres, ¿no? Cuando yo les pregunto, ¿qué quieres del trabajo? Realmente quieren pocas cosas. Quieren sentir que están ayudando a las personas, ganar dinero para tener seguridad y eso no más. Pero nuestra generación quiere mucho más. Mm, No solamente quiere ganar mucho dinero, también quiere hacer una diferencia no solamente como nivel individual, pero de nivel mundial. También quiere como tener como work-life balance. Es como si el trabajo estuviera como una religión, ¿no? sí. Queremos muchas cosas. Es como si mi padre me dijo una vez que de vez en cuando la gente habla del trabajo como si fuera una novia, una persona con que tienes que Ujú, invertir mucho tiempo y hacer todo y que hay que amarlo y todo eso. Y mi padre dijo, eso es interesante, eso es diferente. Ah, no sé si está bien o si está mal, pero pienso que es importante como fijarse de eso, porque ujú, eso siempre es una suposición que sí. estamos incluyendo en nuestra conversación. Si no abarcamos, no vamos a entender por qué las generaciones tienen como perspectivas diferentes. Am, ok, a la otra pregunta que dice sobre por qué estudié filosofía. Eso era casi la pregunta, ¿sí? Sí. Porque yo puedo hacer lo que yo estaba haciendo, encontrando suposiciones. Porque Ujú, muchas veces cuando estamos teniendo conversaciones sobre la política, la ciencia, muchos asuntos, estamos haciendo suposiciones bajo nuestros argumentos. Y la filosofía, lo que he visto, es que nos da unas herramientas cognitivas para averiguar qué son esas suposiciones y tal vez justificarlos mejor. Tal vez. También, am, yo no quería estudiar solamente ciencia. A mí me gusta la ciencia, pero también yo quería como investigar preguntas más profundas. No necesariamente más importantes, solamente más profundas. Por ejemplo, si ujú, estoy estudiando como el mecanismo de una droga, también quiero pensar en la pregunta,
¿Por qué es tan fiable nuestro conocimiento de un mecanismo? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué pasa si tenemos como un randomized control trial y tenemos como un mecanismo? Ujú, ¿Cuál evidencia debe primar sobre la otra? ¿Por qué? Responder a esa pregunta es intentar a usar filosofía, porque esas son preguntas que dentro de ciencia podemos intentar a dar respuestas, pero necesitamos como herramientas que sean parte de otro dominio. Así que sí. tomando clases como filosofía de ciencia, también tomé como un clase de filosofía de neurociencia, que estaba Ujú, como investigando free will y todo eso. Eso era bastante interesante porque eso es donde vi la mezcla entre filosofía y ciencia. Es como la ciencia te da herramientas para responder y resolver algunas preguntas, pero la filosofía te da herramientas para construir preguntas bastante más anchas y profundas. Así que por eso estudié la filosofía. Pero también yo quería molestar a mis amigos preguntándoles si el color azul realmente existe. Pienso que eso es una pregunta que siempre la va a molestar a las personas. Una vez dije eso en una entrevista. Ellos me aceptaron, gracias a Dios, pero de vez en cuando me gusta hacer ese chiste. Oye, pero comparto muchas cosas de las que dijiste. Y algo que yo añadiría, que no lo dijiste explícito, pero yo creo que se observa en la misma manera en la que te comunicas, es que a final de cuentas estudiar esa ciencia, estudiar las ciencias humanas, al final de cuentas lo hace a uno una persona que sabe pensar. Y cuando uno sabe Ujú, pensar, cuando uno sabe comunicarse, cualquier otra área se facilita. Las personas que ujú, saben pensar, que van a estudiar algún dominio del pensamiento como es la medicina, les queda mucho más fácil. Y a veces ujú, hacen preguntas que las demás personas no se hacen y eso les permite investigar, tener nuevas ideas, salirse del dogma, muchas cosas que en la medicina nosotros valoramos. O sea, a final de cuentas, ujú, por ejemplo, pues tú lo estudiarás después en medicina, pero hace 30, 40 años, nosotros pensábamos, por ejemplo, que en la falla cardíaca no debíamos administrar beta bloqueadores porque no tenía un ujú, sentido basándose en el mecanismo. No fue hasta que nosotros nos salimos de esa línea de ideas e intentamos como probar algo distinto que nos dimos cuenta que en realidad el uso de medicamentos que enlentecen el corazón le ayudan al corazón. Entonces, ese tipo de pensamientos uno muchas veces los ve en estas personas que uno tanto admira, investigadores, researchers, ujú. como todo eso. Y yo creo que son esas habilidades como lo que le dicen soft skills, lo que uno realmente no, lo que no está como tal en la medicina, que muchas veces es el secreto para tener Sí. éxito en eso. Entonces yo Sí. quisiera añadir esa parte. ¿Qué más? Es que tú dijiste bastantes cosas y hubo bastantes que como que resonaron conmigo. Pero entonces tú no te arrepientes en absoluto de filosofía, ¿cierto? Ya, voy a seguir estudiando filosofía. Yo no sé cómo voy a mezclar la filosofía con la medicina, pero eso es parte de la diversión, es saber, es encontrar cómo puedo mezclar estos dos como Es intereses parte del distintos. proceso. Sí, sí, sí. Y Claro. para decir como otro ejemplo, pienso que la filosofía también ayuda en cómo discutir sobre asuntos en la medicina como una manera más productivo. Por ejemplo, ¿qué pasa si un médico, muchas veces veo en la clínica, un médico dice, "Am, estamos hablando sobre mascarillas, right? Ujú, Un médico dice, tenemos que hacer un randomized control trial, porque si no lo hacemos, realmente sabemos si funciona o no. Y otro ujú. médico dice, pero es tan, es tan obvio. El mecanismo sí funciona, es biologically plausible, digamos, y sí funciona. No necesitamos RCT. En realidad, será como unethical hacer un RCT cuando ya sabemos. Es como Ujú, hacer como RCT para seatbelts o cinturones o algo como así, ¿no? sí, ¿Qué está pasando? Este no solamente es un choque de perspectivas de ciencia o de medicina, también es un choque de filosofías, de suposiciones. ¿Qué tan fiables son los mecanismos? ¿Qué tan fiable es un randomized control trial? Eso necesita argumentos filosóficos. Ah, para regalarte otro ejemplo. sí, totalmente. No, y de hecho, aquí podríamos durar todo el tiempo. Aquí yo sé que tú también has escuchado como a Jordan Peterson y él tiene algunos argumentos que van parecidos a lo que estamos hablando, que Ujú, son
que son muy, muy importantes, porque por ejemplo, a veces lo mismo, dos médicos, dos profesionales, lo que sea, están hablando, pero ellos pueden estar interpretando los mismos hechos de una manera tan distinta que ahí no están debatiendo ideas, están debatiendo es preconcepciones, están debatiendo filosofías de vida y hay muchísimos experimentos como chéveres, chéveres de eso. Pero me gustaría guardar eso, toda esa charla que vamos a tener como de toda la vida fuera de medicina para la otra charlita que vamos a tener Ujú, más adelante. Quisiera volver como a retomar a lo que estábamos hablando de como el camino del pre-med, de la persona que quiere llegar a medicina. ujú. Em, ¿Sabes algo de probabilidades? ¿Sabes qué tan difícil es que uno lo acepten allá para ser estudiante de medicina? Buena pregunta. Pienso que es como 37% de la gente que aplica a la escuela de medicina entra. Y obviamente esas probabilidades cambie dependiendo en cómo su puntaje en el MCAT Ujú. y como sus notas en la universidad. Y hay como estos datos están en un sitio web de AMCAS o tal vez pienso que se llama AMCAS, el sitio web. Y ahí tiene como información donde puedes decir, ok, si tengo esta nota y si tengo este puntaje, ¿cuál sería como la probabilidad? Y eso Ok, cambia. ok. Pero entonces es menos del 50%, es bastante bajito. Sí, sí. Y es menos, pienso que es menos este año. Normalmente es como 40%, pienso. Ujú. Am, y es tal vez peor ahora porque había como mucho más aplicaciones este año. Tal vez por el COVID-19. No sé por Sí, qué, pero había mucho más aplicaciones. Por eso hay algunas escuelas que ni me han respondido. Y ok. ya vamos a terminar el proceso Sí, porque hay tantas aplicaciones. hay demasiadas aplicaciones. Es muy bajito. Y además es que pensar que uno tiene, porque muchas personas me imagino que se perfilan, por ejemplo, no sé, que dicen, voy a estudiar algo que no me gusta tanto, pero me ayuda a entrar a medicina, por ejemplo, no sé, biología o neurociencias. Y todo eso para que 60% de las ocasiones no pasen, es un número bastante bajito. Yo pensé que iba a ser más alto. ¿Tú cómo, por lo tanto, cómo justificas eso? Uno estando con esas probabilidades diciendo cómo me toca hacer todo esto de ¿Tú qué te dijiste a ti mismo durante este camino? Buena pregunta. Uno es saber que estas probabilidades está hablando de poblaciones, no solamente no de personas. Así Sí, eso que es mi cierto. probabilidad va a cambiar por mis acciones. So, uno es entender eso, ¿no? Dos es, yo no sé, yo realmente no pienso, yo no gasto mucho energía pensando, oh, este es posible o no posible. Solamente pienso, ¿quiero hacer esto? Ok, ¿por qué quiero hacer eso? Y después de pensar en eso, digo, ¿cómo puedo hacer esto? Y conozco personas que han hecho eso y me pueden explicar cómo lo puedo hacer. Así que no presto mucha atención a probabilidades porque pienso que en mi experiencia solamente me da ansiedad, no mucha información. Mm. Y si realmente quieres hacer algo, tal vez la probabilidad no será tan importante. Eso que dijiste de que las probabilidades son de poblaciones, no de individuos, es muy cierto. Es muy cierto y la verdad es que sí, en realidad uno no sabe nunca cuál es su probabilidad y a veces pensar en ese tipo de cosas solo lo hace uno distraerse de lo que realmente importa. Entonces estuvo buena esa respuesta. Si quieren más respuestas así, ya saben, tienen que seguir el podcast de Giovanni. Em, y ya creo que mi última pregunta para cerrar esta entrevista y después podemos pasar a la siguiente Ujú, es, ¿qué consejos tienes? Como dijiste que había varias cosas que miraban, ¿cierto? mm. Miraban que estuvieras muy interesado, miraban que tuvieras como experiencia clínica. ¿Qué tipo de cosas alguien que quiere volverse un estudiante, que quiere estudiar medicina ya, podría seguir? Sería como consejos útiles para tener mejor hoja de vida, para mejorar sus chances. Como, ¿cuáles son tus mejores consejos para alguien que quiera hacer esto? Mm. Uno, este tal vez es bastante obvio, pero obviamente empezar temprano. Eso te va a ayudar bastante, ¿no? Ah, conozco personas que solamente
tenía como 3 semanas para estudiar por el MCAT. Eso es bastante difícil. Es muy poquito. Así, ya, muy poquito tiempo, exactamente. Y es porque tal vez no estaba pensando como a largo plazo, pensando, ok, ¿qué tengo que hacer? Ok, diciendo eso, también es importante no tratarse como una máquina. Eres una persona con antojos, deseos, sueños, miedos, todo eso. Así que cuando haces un plan, realmente tienes que pensar, ¿puedo seguir este plan? He enseñado a muchos estudiantes para el MCAT y yo sé que vamos a abarcar este asunto en otra Ujú. entrevista, pero veo tantas personas que quieren hacer como 10 cosas al mismo tiempo. ¿Y por qué? Es como si estaban escribiendo un horario para una persona que odia, ¿no? Es Mm, bastante es raro. cierto. Y pienso que la misma cosa pasa cuando estamos haciendo planes para entrar en la medicina, específicamente en Estados Unidos, porque hay tantas cosas que hacer. La tercera cosa, ¿qué sería? Sería, hay que pedir ayuda. Ujú. Es tan raro durante este proceso. He visto cómo la humildad es tan importante, porque usted se siente como bastante vulnerable cuando estás pidiendo ayuda, porque estás diciendo de tal vez no sé, no lo sé. Y eso duele, pero hay que hacerlo, porque si quieres mejorar, hay que hacerlo. Esos serán mis 3 consejos. En particular, el segundo. ¿Puedes repetir el segundo? ¿Cómo fue que lo dijiste? ¿Cuál era el segundo? El Era segundo sobre en el el que. plan, ¿no? Sí, Sí, que cuando estás... tú dijiste, creo que dijiste la frase de lo hacemos como si fuera para alguien que odiamos. Ya, ujú, Esa frase me hizo como parar por un segundo porque siento que eso es lo que le pasa a todo el mundo y no necesariamente como con el MCAT o con algo en particular. Y es que somos a la vez nuestro peor jefe y el peor esclavo. Como nosotros nos decimos, ujú, le toca hacer estas 800 cosas y luego va uno y no las hace. Y luego uno ujú, simplemente se castiga a sí mismo porque se puso una meta irrealista y no la logró. Y es un ciclo en el que no lleva a ninguna parte. Uno se termina sintiendo mal, ansioso. Y, y sí, entonces tú como qué recomendaciones le darías a alguien que quiere hacer un buen plan, aparte de comenzar antes, como, como qué tipo de recomendaciones hay para hacer algo que no sea así de irreal, pero a la vez que sea productivo? mm. Pienso que una habilidad que es bastante importante, muchas veces las personas hablan de como time management, pero pienso que Ujú. hay una habilidad que sea más importante que el time management y eso se llama task prioritization. Tienes que Mm, saber cuáles actividades realmente son importantes, cuáles actividades no son importantes y no sí. debes hacerlo. Porque muchas veces la gente dice, oh, tengo que manejar mi tiempo mejor, pero están haciendo como 20 cosas que no tiene que hacer. No porque no son importantes, pero porque con las metas que ellos quieren lograr, ellos no tienen que hacer esas cosas. Y Sí. lo que va a pasar es van a hacer muchas cosas, no tendrá mucho éxito y que va a enseñar a las escuelas de medicina, Mm, lastimosamente. ¿Y cómo puedes mejorar esa habilidad? Uno es fijarse de eso, prestar atención y como involucrarse en un proceso de trial and error, cómo mejorar eso. Yo muchas veces, mi error es, a mí no me gusta gastar energía pensando, oh, si tengo que hacer esa actividad o no tengo que hacer esta actividad, porque me da estrés. Pero en realidad está muy bien que pienso en esos asuntos, aunque me dé estrés. Pero en realidad lo que a mí me gusta hacer es decir, ok, yo voy a hacer todas las cosas y solamente trabajo, 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 trabajo y no pienso. ujú. No puedo reflejar sobre todas esas cosas y causa Sí. problemas. Eso es la mentalidad del atleta versus el coach, Ujú, que a veces nosotros, que es un problema que le pasa a todo el mundo. Nosotros a veces, nosotros tenemos todos dos componentes, el componente reflexivo que planea, el componente que actúa. Y muchas veces el problema es que los mezclamos y son opuestos. Entonces nos ponemos a pensar y eso nos evita actuar. O nos ponemos a actuar ujú, pero no planeamos bien. Entonces uno tiene que tener un balance de ambos, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo en que a veces es mejor actuar
de pronto con un plan no tan sólido que ponerse a pensar un montón de cosas y jugar un montón de cosas y no terminar con nada. Lo otro que le recomendaría a Ya. los que están escuchando, no sé si lo has escuchado, se llama la matriz de Eisenhower. ¿La has escuchado? Mm, ujú. Que eso hace, yo medio la uso, pero es algo como más inconsciente. Pero para los que no están familiarizados, la pueden buscar en internet. Básicamente es un cuadrito que los pone a pensar qué es lo que es urgente, qué es lo que es importante, qué es lo que se puede, qué es lo que puede esperar, qué es lo que se puede diferir. Como que y les dice qué hacer con cada una de las cosas. Lo importante tengo que hacerlo, lo urgente lo tengo que hacer ya. Lo importante lo tengo que programar pronto. Lo que puede esperar lo puedo simplemente dejar en el horario y lo que no, pues es una cosa que no me tengo que preocupar. Y eso, de cierta manera, uno ayuda a ubicarse mentalmente en lo que me toca hacer ya y lo que puede esperar. Entonces eso le puede ser útil a las personas porque yo créanme que los entiendo. Yo estoy ya en un proceso pues como algunos sabrán, del USMLE y también eso está lleno de requisitos, de cosas y uno a veces puede caer en ese error de programar mil actividades y simplemente terminar quemándose, lo cual lo lleva a uno a ningún lado, porque uno, como tú dijiste, no es una máquina, por más que uno quiera. Y entonces, no sé, ¿algo más que agregar? Am, ya, otra cosa ¿qué diría aquí? Pienso, es importante tratar estas estrategias y si si estas tácticas no funcionan por la primera vez, eso es normal. Hay que seguir Mm, adelante y hay que ver qué está pasando, porque muchas veces la gente dice, oh, esta estrategia no me ayudó, es que esta táctica no me va a ayudar, o tal vez no lo estás haciendo correctamente. ¿Empezaste a usar la bicicleta correctamente desde el inicio? No. Así que estas estrategias son habilidades. Necesita tiempo para mm, desarrollar. Así que es importante tener como esa forma de pensar cuando estás intentando muchas estrategias o tácticas que ves en YouTube o en otros canales.